Hola Miguel Ángel, muchas gracias por aceptar la invitación a, y charlar tranquilamente, charlar, un poco como en casa, ¿no? En este caso hablaremos un poco del desarrollo rural o algunos de los aspectos relacionados en el desarrollo rural, que es un ámbito en el que tú te mueves también, bueno, como en casa. Bueno, muchas gracias por haber contado conmigo, y las gracias casi las tenía que dar yo, ¿no? Porque la verdad es que hay cierta necesidad de reflexionar un poco en lo que hemos hecho y en lo que tenemos que hacer en el futuro para que nuestros pueblos sigan vivos. Y también agradeceros el hecho de habernos acercado a la mar, al lado de mi casa. Entre otras cosas porque muchas veces entendemos solamente lo rural como la montaña, y la mar, a veces, casi siempre, es igual de rural que la montaña. Así que muchas gracias. Después de 30 años de políticas de desarrollo rural, es evidente que hay algunas zonas rurales que han sufrido con más crudeza la despoblación e incluso el abandono, y hay otras que no tanto. ¿A qué se debe? O sea, ¿qué es lo que hace falta para que un pueblo siga vivo? Uf, la pregunta tiene tarea, vamos a dar la clave. Pero sí podemos reflexionar un poco sobre lo que hemos hecho, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, creo que las administraciones públicas tienen mucho que ver en esta historia. No solamente la administración pública, sino también los propios pobladores y también el lugar donde está ubicada la zona rural. No es lo mismo una zona rural ubicada al lado de una gran ciudad que una zona que tenga unas comunicaciones más complejas y esté más lejos, ¿no? Pero en principio las administraciones y los pobladores serían la clave, ¿no? Las políticas son tremendamente importantes. Si uno se da un paseo por el norte de España, se da cuenta que en el sur se han aplicado unas políticas muy discutidas, pero al final son políticas que son los planes de empleo rural, muchas veces malentendidos, y que gracias a esos planes de empleo rural hay una parte de Andalucía que no está despoblada. Ese tipo de políticas, a mi modo de ver, no están pensadas en principio para que haya más trabajo, sino sobre todo para que la gente se quede en el pueblo. En la zona norte ese tipo de políticas no se han aplicado, y con solo darnos un paseo podemos darnos cuenta las enormes diferencias en cuanto a la destrucción de aquellos pueblos y la destrucción de estos, ¿no? Hablando de zonas de montaña. Luego hay otro tipo de cuestiones también importantes, aparte de ser política ya grande, ¿no? de casi subsidio para que permanezcas en el pueblo, que son las políticas que hacen que el pueblo tenga los servicios. Es decir, en un pueblo tiene que haber un colegio. Y muchas veces la gente que estamos en el medio rural, o que hemos trabajado, o que vivimos en el medio rural, pues no comprendemos cómo podemos pagar los mismos impuestos que una persona de la ciudad y que esa persona tenga derecho a una serie de servicios públicos que nosotros no tenemos. Es una cosa verdaderamente incomprensible. Y claro, si lo piensas, da la sensación de que porque tenemos menos niños. Bueno, pues habrá que colocar más recursos. Da igual los niños que tengas. Lo importante es que el colegio exista. Es decir, entre más servicios vaya quitando la administración pública o vaya propiciando que se eliminen, menos vida habrá en un pueblo. En los pueblos hay que mantener los servicios, hay que intentar mantener los servicios, porque no se trata de que el servicio sea rentable, se trata de que el servicio público se tiene que prestar al ciudadano, estés en el medio rural o estés en la ciudad. Porque si no me equivoco, tanto el del medio rural como el urbano pagan los mismos impuestos. O sea, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, no tenemos ese retorno. Tú empezaste a trabajar en desarrollo rural desde el principio, desde los años 90, en estos 30 años ya. Tú habrás visto la evolución de la administración. ¿Qué cosas se ha hecho bien? ¿Qué cosas ha funcionado bien en la administración? ¿Y qué cosas deberían cambiar, deberían mejorar para favorecer el desarrollo rural? Efectivamente ha cambiado mucho. Estamos hablando de finales del siglo pasado. O sea, ya llovió no mucho, pero sí, ya ha cambiado las cosas. Quizá lo más sorprendente que ocurrió en aquellos momentos fue la aparición contundente de la Unión Europea, ¿no? Que ya existía, pero se empezaron a aplicar políticas, es decir, la administración se multiplicó. Ya no estábamos hablando de un ayuntamiento, o estamos hablando de una de otra entidad supramunicipal, ¿no? Sino empezamos a ver cada vez más administraciones autonómicas, administración estatal, administración local, administración supramunicipal y Bruselas.
Europa, la grande. Esa grande aterriza de una manera contundente sin que nos demos cuenta, porque al final llegó y sigue llegando hasta la última empresa del último pueblecito, ¿no? Y eso se hizo bien, a mi modo de ver se hizo bien, porque Bruselas, a la vez que implementaba, también, bueno, esto no fue una ocurrencia así de la noche a la mañana, sino que se llevaba madurando mucho tiempo, y sobre todo se llevaba madurando bastante tiempo en la zona norte, ¿no?, de España, ¿no?, que era el desarrollo, ¿no?, el desarrollo de las zonas de montaña. Ahí aparece una iniciativa comunitaria, que es la iniciativa LEADER, donde Bruselas lo que hace es mandar dinero directo a esas comunidades. Era tan directo que en algunos casos ni siquiera las comunidades autónomas se enteraron de que iba la copla, ¿no? Empezaron a enterarse en el LEADER 2, ¿no? Cosa que a mi modo de ver no estuvo mal. Digamos que hubo un poco más de libertad de movimiento y los resultados fueron bastante buenos. Y la gente pensaba que el dinero llegaba para hacer cualquier cosa. No es cierto, el dinero llegaba, entre otras cosas, Bruselas mandaba el dinero por dos razones. Una, porque todas esas políticas que se estaban planteando tenían que ser implantadas en el medio rural, y una de las maneras que fueran implantadas es mandarle dinero. Esa sería una de las. Y además, la segunda es no dinero de cualquier manera, sino colocamos gente en el territorio, y esa gente, que además es del territorio y conoce el territorio, es la que va a ayudar a implantar esas medidas. Y eso eran los grupos de desarrollo. Y eso se hizo sobre todo en el LEADER 1. Y esos grupos de desarrollo estaban tremendamente cerca de la población. Conocían las necesidades de las pequeñas empresas. Y no solamente las conocían, sino además, en aquellos momentos eran capaces incluso de apostar por cosas que eran completamente novedosas y que mucha parte de la población decía, esto es una locura, aquí esto no va a funcionar. Sin embargo, muchas de esas políticas funcionaron, ¿no? Sí es verdad que en aquellos momentos las administraciones hacían cosas que la gente no entendía, como por ejemplo, yo recuerdo lo que, digamos, el primer acercamiento a la tecnología, no estoy seguro si era el programa ARCO, mi memoria, no, pero creo que se llamaba ARCO, no sé si era ARCO a nivel general y ACTEMA en algunas zonas, no estoy muy seguro, pero mucha gente de la población pensaba que las empresas se regalaban ordenadores. Esta gente te regala un ordenador para ti, y no se daban cuenta de que la intención no era regalarte un ordenador, la intención era que no te quedaras atrás, porque nadie tenía ordenadores. Hoy por hoy parece una verdadera locura, pero nadie tenía ordenadores. Cosa muy curiosa, porque creo que ahora es completamente lo contrario. Es decir, si en aquellos momentos la propia administración estaba intentando que nosotros hiciéramos cosas a través de las redes, incluso, bueno, Internet apareció un poquillo después, ahora parece que todo está más lejano. Es decir, ahora la administración parece que se está despegando de los grupos de desarrollo, no tienen el mismo papel que tenían antes. A mi modo de ver es un error. Creo que la implantación de los grupos tenía que ser bastante parecida a los inicios, bastante más cercana al territorio y con bastante más libertad para poder apoyar proyectos que no son rentables porque nunca se han hecho. Hoy por hoy parece que todo tiene que tener una rentabilidad. Mire usted, esto no se ha hecho nunca, no lo sabemos. Y en aquellos momentos aquello era posible, ¿no? Y otra de las cosas también un poco incongruentes es que también se está despegando del medio rural a nivel de los trámites. No sé, ahora tenemos un montón de trámites, como habíamos dicho antes, que en fin, nos cuesta trabajo cumplir, pero que a diferencia de esta anécdota, ¿no?, de regalar ordenadores, que realmente no era regalar ordenadores, ahora parece que cada vez nos cuesta más que nos dejen usar esos ordenadores. Es decir, nos habéis dado los ordenadores, os habéis aproximado, aquello, y de pronto empezáis a alejaros, y ahora, para hacer ciertas cuestiones, pues no sé, en Valencia, en Aragón, en el País Vasco, en Andalucía, al final resulta que tengo que ir a la administración de manera presencial. No se entiende muy bien ese despegue, porque las telecomunicaciones no solamente nos deberían de facilitar, sino también nos sirven para estar más cerca de la administración, y creo que eso no se está haciendo. La administración debería hacer su trabajo también, no solo la población del medio rural, ¿no? La administración está obligada a hacer su trabajo y está obligada a acompañarnos. No se nos olvide que nosotros no trabajamos para la administración, y la administración no es un ente extraño. O sea, la administración trabaja para nosotros somos los administrados. Ellos tienen que facilitarnos las cosas. A ver, nosotros tenemos también que colaborar, pero evidentemente es la administración la que tiene que hacer su función. Quizás no lo entiendan así, quizás ellos hacen su función ahora y nosotros estamos entendiendo que tienen que hacer otro tipo de función, y ellos consideren que ellos como la administración, como si fuera una especie de ser, ¿no?, que está por encima nuestro. En
Realmente no debería ser así. Piensen que bueno, que el desarrollo, cada uno que se busque la vida, ¿no? Y digamos que sea un poquito más liberal. Creo que en el caso del medio rural deben de estar más cerca, más pegados. Y ahora mismo, igual que antes estuvieron pegados y creo que se hizo bien, ahora se están despegando demasiado y creo que eso se está haciendo mal. Y despegar a la administración del medio rural no ayuda a que un pueblo se mantenga vivo. Yo creo que lo que hace es totalmente lo contrario, ayuda a que esos pueblos se vacíen. Tampoco tengo claro que su interés sea que esos pueblos estén llenos. Lo mismo lo están haciendo bien porque su objetivo es vaciar los pueblos y concentrar los servicios en ciudades, no lo sé. A mi modo de ver, no se deben de perder esos municipios, porque esos municipios no es un sitio donde hay 4 casas, detrás de eso hay mucho. Desde el principio, toda la literatura asociada al desarrollo rural, pues siempre se ponía el acento en la valorización de los productos locales, en los productos endógenos, productos de la tierra, y eso, claro, ha traído como consecuencia la creación de innumerables marcas territoriales, denominaciones de origen, identidades protegidas, territorios, comarcas, etcétera. Al final, ¿qué ha acabado o qué ha quedado de todo eso? A mi modo de ver, en cuanto a marcas y este tipo de cuestiones, así muy específicas, no ha quedado mucho. Pero la trastienda creo que ha quedado toda. También tenemos que pensar que el porqué. O sea, cuando se lanza un programa de desarrollo, cuando se quiere desarrollar una zona, o por lo menos cuando las personas que nos ponemos a trabajar en una zona, empezamos a ir a los que viven, nos damos cuenta de que una de las cosas por la que la zona no está muy desarrollada es porque no aman lo que tienen o no lo conocen. En parte esa valorización de esas cosas es consecuencia de intentar que lo valoricen, de tal manera que tú eres más tendente a conservar, a vender y a promocionar algo que quieres y que amas, ¿no? Entonces, en principio, también todo parte un poco de ahí, ¿no? Es decir, vamos a dotarnos de cierta identidad, que esa identidad sea abrazada por las personas y eso permita que todo, por decirlo de alguna manera, fluya con mayor velocidad. Sí, es verdad que desde eso sería un planteamiento prácticamente básico, pero luego empiezan a aparecer marcas y se empiezan, bueno, denominaciones de origen, marcas de calidad, sistemas de calidad sin marca, marcas solapadas, marcas vinculadas a un territorio dentro de otro territorio. Como localismos, en definitiva, ¿no? Bueno, claro, aparece un poco de todo. Digamos que hay un montón de pequeños reinos de taifa en cada una de esas administraciones en un momento dado que tienen una visión particular de un tema en particular. Por ejemplo, las cartas europeas de turismo sostenible, ¿no? En un territorio cualquiera donde tenga un espacio natural protegido, o un 30% de ese territorio esté dentro de un espacio natural protegido, a ese 30% se le aplica, al otro no. Entonces, que muchas veces esos trozos y esos localismos ya vienen vienen de arriba, o sea, nos vienen un poco impuestos, ¿no? A la otra parte no se le puede aplicar ese tipo de marca. Pero en general yo creo que lo interesante de todo eso fue el proceso. Es decir, detrás de una marca hay un sistema y hay que saber diferenciar la marca del sistema. Son dos cosas diferentes. Para tú obtener esa marca, que al final es lo que pones en tu etiqueta, ¿no? De tu botella de aceite o en tu botella de vino o en tu queso pegada, detrás hay un sistema. Y un sistema que te obliga o te recomienda a hacer una serie de cosas para tú poder obtener ese sellito. Y entre las que te obliga a hacer y te recomienda hay una que para mí es muy importante, que es la mejora continua. Y eso, quieras o no quieras, independientemente de que luego tú abandones la marca o el cliente no sea capaz de identificar esa marca, porque eso ha sido otro problema, tú has aplicado ese sistema y ese producto es mejor, independientemente de que los demás los conozcan, porque has aplicado un sistema y detrás de eso pues estará esa marca. Es cierto también que muchas veces nos hemos lanzado como locos a hacer marcas a nivel comarcal que no teníamos capacidad económica para poder poner esa marca en el mercado, para que se conociera lo suficientemente bien y sobre todo podíamos ponerla en el mercado, pero la mayoría de la gente no sabía qué había detrás de esa marca. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Pues no se sabía. Y no sé, también había un poco de efecto copia, y que si el vecino lo hacía, pues yo también quería. También hubo un momento dado, y también había momentos donde
diferentes comarcas, incluso, bueno, a nivel de diferentes comunidades autónomas. El maestrazgo ha trabajado con 2 comunidades autónomas diferentes, porque es una comarca que la encontramos en 2 comunidades autónomas, ¿no? Entonces no es solamente a nivel de un pequeño valle, sino muchas veces trabajamos las marcas más allá de un territorio que tenemos metido en la cabeza, ¿no? Con todos los problemas burocráticos que eso lleva, ¿no? Pero yo creo que hoy por hoy ya la cosa ha cambiado, es decir, de la noche a la mañana la participación del consumidor es infinitamente mayor que antes. Antes un consumidor opinaba en el bar, ahora opina en la red. Lo que quiere decir que una queja de un consumidor por un producto malo o por algo que estás diciendo que no es cierto, llega a muchísima gente y también te llega a ti. Y eso creo que es una ventaja. Evidentemente todo lo que se dice o todo lo que comenta un cliente no tiene por qué ser cierto. Esa máxima de que el cliente siempre tiene razón, permíteme que yo particularmente la ponga un poco en cuarentena, ¿no? Porque hay gente que es que paga algo y quiere recibir otra cosa. Y bueno, no se dan cuenta, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado todo. O sea, ¿de qué nos sirven las estrellas de un hotel? ¿Quién dice, voy a reservar? Pues, los habrá, pero la mayoría de la gente lo que busca es un servicio determinado. Me da igual que tenga estrellas, que no tenga, que tenga un sistema de calidad o que no lo tenga. Lo que sí es cierto es que si tiene un sistema de calidad, posiblemente tú elijas ese hotel, pero no por la marca, sino porque gracias a aplicar el sistema tiene una serie de confort, tiene una serie de servicios que si no tuviera esa marca posiblemente no lo tendría. Lo mismo nos ocurre con la industria agroalimentaria. Bueno, las denominaciones de origen me parece que es un caso bastante interesante. La mayoría de las denominaciones de origen funcionan. Y muchas de ellas funcionan a pesar de las administraciones, porque muchas de esas marcas, muchos de esos sistemas han salido de abajo hacia arriba, como una necesidad de las propias empresas, ¿no? Es decir, tenemos que hacer algo para mantener nuestra calidad, para controlarla, para que se nos conozca, para tener voz, para poder estar representados. Y bueno, esas marcas algunas veces han servido. Yo haría un balance positivo. De las marcas y sobre todo haría un balance positivo del proceso. Otra cosa es ya el amor que le tenemos a nuestro territorio, que ya cuando me recuerdo muchas veces que uno iba a algunos sitios, veía un mapa de un territorio y solo aparecía dibujado el contorno del territorio, es decir, más allá de ahí te caías, ¿no? Era como sin fin. ¡Oh! El fin del mundo. No existía nada, es decir, todo lo demás no existe, pero bueno, por Dios, ¿por dónde se va Teruel? ¿No? De aquí a Zaragoza hay 50 kilómetros, pues en esa carretera, ¿por qué no pone Zaragoza para arriba? ¿No? No sé, o Burgos, ¿dónde está? Que está al lado. Entonces era una especie como de locura, ¿no? Creo que todo está volviendo un poco a la normalidad. Las comarcas naturales son comarcas naturales y un producto bueno, hecho con cariño y más o menos armonizado, pues al final es un producto que se vende, ¿no? Y que tiene unas buenas valoraciones. Siempre tiene unas buenas valoraciones. Ahora puede haber excepciones, pero no es más que la tenga. A mí me pareció un proceso interesante, hoy se sigue haciendo y me parece un proceso también bastante interesante. Y quizá hoy se haga con bastante más realismo, es decir, apliquemos los sistemas y después pensemos en una marca, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, llegamos al final de la entrevista y como conoces un poco la mecánica de estas entrevistas, es una sección en la que tú simplemente tienes que hacer una respuesta rápida a diferencia de las anteriores. Es decir, yo te voy a hacer una afirmación y tú tienes que contestar simplemente si estás de acuerdo o en desacuerdo. Sin ningún matiz. Sin ningún matiz. Pero algunas veces para mí esto es imposible. Lo voy a intentar. Inténtalo. Una emprendedora necesita apoyo público, es decir, subvenciones, porque crear un negocio en el medio rural es más difícil que crearlo en una ciudad. Uy, empezamos mal. Estoy en desacuerdo, pero permíteme que matice. Igual que estoy en desacuerdo que en un pueblecito no pueda tener un colegio porque hay pocos niños, tampoco estoy de acuerdo en que solamente reciba la subvención el que vive en el pueblo. Una empresa de la ciudad tiene el mismo derecho que una empresa en un pueblo, en este caso una emprendedora. Perdona. Una afirmación. En los pueblos sabemos hacer queso, pero luego no sabemos venderlo. Estoy de acuerdo. En el pueblo se vive muy bien, pero te obliga a mantenerte al margen del mundo.
completamente en desacuerdo. ¿Subvenciones? ¿Para qué? Si para lo que te dan, prefiero que me quiten papeleo. Sin matices, estoy de acuerdo. ¿No te gustan los papeles? No, las trabas. En un pueblo hoy se vive mejor que ayer. En una ciudad hoy la vida es más complicada que ayer. Estoy de acuerdo. Y ya por último, hablando de las personas que vivimos en el medio rural, somos pocos e invisibles. Juntos lo tenemos complicado, pero desunidos es imposible. Bueno, eso estoy completamente de acuerdo. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por prestarte a esta entrevista y a este juego. No, gracias por Dios, todo lo contrario, gracias a vosotros. Ha sido, vamos, me he sentido súper cómodo y además me ha venido estupendamente. Muchísimas gracias.